Una vez más en esta hora queremos agradecer a todos ustedes, hermanos, amigos, a todos nuestros televidentes. Queremos expresarles nuestra gratitud por estar en sintonía de este programa Escudriña las Escrituras. Es una alegría, un gozo, un privilegio el poder estar aquí en cabina de WC, Canal 15, con el propósito de llevarle bendición, edificación a través de la palabra del Señor. Así que en esta hora estamos ya listos, estamos preparados para compartir con todos ustedes una vez más el mensaje de la palabra del Señor. Así que hoy vamos a tener el privilegio de estudiar unos versículos en el Salmo número 90. Así que le invitamos a que si usted tiene una Biblia ahí cerca, a su alcance, pueda echar mano de ella y de esta manera pues ir viendo el texto y ir estudiando juntos. Y si por alguna razón no tiene una Biblia a su alcance, pues también le invitamos a escuchar, porque vamos a leer el texto sagrado. Y así que nos alegra entonces que estemos una vez más en contacto a través de este medio tan importante como es el Canal 15 de televisión. Así que el pensamiento o la idea bíblica que vamos a sacar hoy del Salmo 90 es que vamos a ver que el creyente ora reconociendo la soberanía de Dios en la historia. Y vamos a tratar de enfocarnos en tratar este pensamiento. El creyente ora reconociendo la soberanía de Dios en la historia. El Salmo 90, versículo 1 al versículo 6 vamos a leer. No vamos a leer todo el Salmo, pero sí vamos a iniciar leyendo los primeros 6 versículos, que dice así en el Salmo 90, versículo 1 al 6. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así que, queridos televidentes, aquí vemos entonces en el verso 1 del Salmo 90 que ya leímos, que ya escucharon, vemos la soberanía de Dios a lo largo, como amo de la vida. Dice el verso 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y note la palabra, empieza diciendo, Señor, Señor. Y la palabra Señor en el antiguo idioma, es decir, en el idioma hebreo, significa Adonai. Y Adonai tiene el sentido de que, bueno, se usa para describir que
Dios o que Adonai es el dueño de la historia, es el amo de la historia. Entonces, Señor, en el idioma original, Adonai. Y Adonai es el dueño y amo de la historia. Entonces aquí el texto nos enseña que el Señor, que Adonai, que es el dueño y amo de la historia, es presentado como teniendo un lugar de descanso y consuelo a sus hijos, a sus seguidores, independientemente de las circunstancias a lo largo de todas las generaciones. Porque dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. A lo largo de todas las generaciones, Adonai, el Señor, ha sido descanso y ha sido consuelo a lo largo de todas las generaciones, sin importar las circunstancias. De tal manera que podemos decir que a lo largo de nuestra historia, Dios ha sido refugio de nosotros. Dios ha sido refugio de nosotros, de sus hijos, de la iglesia, hasta el día de hoy. Y no solamente ha sido refugio de nosotros. Hermanos y amigos, no debemos olvidar entonces que el Señor es el dueño y amo de la historia. Así que el Señor sigue siendo refugio para nosotros. De tal manera que usted y yo debemos refugiarnos en Él. La soberanía de Dios en la historia se ve como un espacio ahí también protector, porque dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Qué importante. La soberanía, digo, de Dios en la historia es por su naturaleza inmutable. Antes que naciesen los montes, dice el verso 2, y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Notemos, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahora, antes que la creación fuera hecha, Adonai, el Señor, ya existía. Y desde ahí, para la raza humana, el Señor ha sido nuestro refugio. Y podemos decir entonces que ha sido nuestro refugio, es decir, ha sido un lugar de refugio, un lugar de protección. Antes que hubiera rey en Jerusalén y ahora después, digamos que la monarquía ya no está, Adonai o el Señor sigue siendo refugio y sigue existiendo como tal, porque su naturaleza es inmutable. Pero veamos el verso 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres. Convertíos hijos de los hombres. Note la palabra convertíos. Convertíos dice la palabra hijos de los hombres. Qué importante es notar esa frase. Convertíos hijos de los hombres. Y yo creo que una manera de entender este versículo, o lo entenderíamos mejor así, que Dios humilla al hombre criándolo del polvo. Mire qué importante. Dios humilla al hombre criándolo del polvo, para luego de morir, regresarlo al polvo. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Hasta ser quebrantado. Entonces estamos diciendo que Dios humilla al hombre criándolo del polvo. Es que usted y yo somos polvo. Y cuando vamos a morir, cuando el alma se separe de este cuerpo mortal, regresamos, el cuerpo regresa al polvo. Y eso nos señala o nos recuerda de nuevo que la vida humana es transitoria.
que la existencia del hombre es por un poco de tiempo. Cuando miramos que la vida humana es transitoria y que uno puede vivir muchos años en este mundo, pero cuando esa cantidad de años se compara con la eternidad de Dios, entonces nos quedamos demasiado cortos. Entonces la soberanía de Dios en la historia frente a que la vida humana es transitoria es importante. Entonces la vida humana es transitoria y por eso dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y aquí se resalta, hermanos y amigos, la pequeñez humana frente al poderío de Dios. Noten, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces, la vida humana es transitoria, se termina, se acaba. Y dice ahí, los arrebatas, el verso 5, los arrebatas como con torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Notemos qué importante es. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Ahora, para el poeta, para el salmista, los hombres y las mujeres somos como las flores. Bueno, tal vez lindas como las flores, o tal vez no tan lindas como las flores. Pero el poeta dice que los hombres y las mujeres somos como las flores, finitas, precarias y temporales, que en la mañana está la hermosa rosa, la hermosa flor, el hermoso clavel, el hermoso jazmín. Pero dice, es temporal. Y entonces, hermano, ante esa verdad de que así es la vida del hombre, entonces arriba nos ha dicho en el verso 3, convertidos hijos de los hombres. Pero veamos algo más, el verso 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Aquí se ve también la soberanía de Dios ante la culpabilidad humana. La soberanía de Dios ante la culpabilidad humana. Porque con tu furor somos consumidos. La culpabilidad humana hace que la ira de Dios corte, por así decir, la existencia humana. ¿Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento se nos narra que la vida del hombre, la vida del ser humano, bueno, llegaban a vivir tantos años? Pero también recuerdan ustedes que en el mismo Génesis Dios dice que la edad de los hombres serán 120 años. Y fue cortando. ¿A causa de qué? De la culpabilidad humana. Fue haciéndose corta a causa de la desobediencia, a causa del pecado. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Notemos. Así que hay dos cosas que tenemos que resaltar aquí. Y la primera es que Dios irrumpe la vida humana porque es su santa reacción al pecado. ¿Por qué corta Dios en algunos casos al hombre o la vida del hombre? Porque es la santa reacción de Dios al pecado. Dios no tolera el pecado. Dios no es glorificado con el pecado. No. Recuerda
¿Por qué el diluvio? Porque la maldad era tanta. Ya no se podemos decir. Entonces, ¿cuál fue la reacción santa de Dios? Eliminar al hombre y dejar a Noé y su familia. Entonces, esa es una reacción santa al pecado. Y por eso dijimos que la culpabilidad humana hace que la ira de Dios irrumpa o haga corta la existencia humana. Con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Y la segunda cosa que debemos notar es que digamos, Dios como es santo, entonces su ira inevitablemente surge. Verso 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Notemos eso. Ahora, la culpabilidad humana hace que la ira de Dios limite la existencia humana. Verso 9, lo que ya dijimos, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Verso 10, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, de nuevo, es la santa reacción de Dios lo que se opone, digamos, al pecado. Es su santa reacción a lo que se opone a su santidad. La ira, la que influye para una vida o una existencia limitada. Y entonces, hermanos y amigos, tenemos que seguir pensando en que la culpabilidad humana hace que la perfección de Dios resalte. Verso 10. Los días de nuestra edad son 70 años y si en lo más robusto son 80 años, con toda su fortaleza, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dice que los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80. Y con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, la culpabilidad humana hace que la perfección de Dios no sea cuestionada. Verso 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Quién conoce el poder de tu ira? Ante esa pregunta, hermanos, por cierto, alguien dijo una pregunta retórica. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Nadie. Estamos viendo entonces que la soberanía de Dios siempre ha sido amo y señor de la historia. Y hemos visto cómo la soberanía de Dios se manifiesta o se da, digamos, en los diferentes aspectos de la vida. Por eso dice que la vida del hombre es como la hierba que crece en la mañana florece y crece, en la tarde es cortada y se seca. Y ante esa realidad nos dice, convertidos. Eso es muy importante, porque un día todo ser humano, aunque quizás no sea grato y no lo deseemos, pero un día todo ser humano habremos de dejar este mundo. Y ante esa realidad tenemos que estar seguros, asegurar nuestro futuro eterno, asegurar nuestro destino eterno, porque un día vamos a dejar este mundo, porque ya vimos que la vida del hombre es transistoria, es como la hierba que crece en la mañana, florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Hay un destino, bueno, dos destinos eternos. Uno se llama cielo
y el otro se llama infierno. Y es ahí donde debemos hacernos la pregunta, ¿qué es lo que la Biblia dice sobre el destino del hombre? Aquí dice que un día nos vamos a terminar, nos vamos a marchitar, que un día dejaremos de ser, que un día ya no verán nuestro rostro, que un día ya no oirán nuestra voz en vivo y a todo color. Un día ya solo recordarán cómo éramos. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice sobre el destino del hombre? Ahora, queridos televidentes, queridos amigos, hermanos en Cristo, debemos pensar ahora lo que dice la Biblia sobre la muerte y el más allá. La Biblia dice que la muerte es inevitable. Por eso leemos en Hebreos capítulo 9, en su verso número 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Esa hermosa flor, esa bella flor, se marchita y se acaba, muere. Su vida es hermosa, su vida es bella, nuestra vida es bella, pero esa vida tan hermosa un día se va a terminar, se va a secar, digamos, porque hace la comparación, es como la hierba del campo, es como la flor, que en la mañana florece y en la tarde se seca. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice la Biblia en Hebreos 9, 27. La pregunta es, ¿quién puede discutir eso? Fíjense ustedes que cada cementerio, cada velorio o velatorio, como se dice o ha dicho en todos estos meses, cada cementerio, cada velorio da un testimonio silencioso de ese hecho. ¿De qué hecho? De que está establecido que los hombres mueran. Está establecido. Así que generaciones vienen y generaciones van. Cada uno piensa que será eterno en ese mundo. Y entonces un día se convierte, como ya dijimos, en el rostro ausente, porque la muerte es inevitable. Es inevitable. Entonces la Biblia, hermanos y amigos, no solo dice que la gente debe morir, o que la gente va a morir. En el versículo que acabamos de citar, es decir, Hebreos 9:27, añade, y después de esto, el juicio. Note el versículo, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y añade, y después de esto, y después de esto. Note esa frase. Está establecido que el hombre muera. Y después de esto. Así que la muerte física no es el fin. Existe un más allá. Después de la muerte está el juicio. Está el juicio juntamente con la eternidad. Con una eternidad de sufrimiento, una eternidad de sufrimiento sin fin para aquellos que no están listos para su encuentro con Dios. ¿Está usted listo para encontrarse con Dios? Y no es que nosotros estemos deseándole que se muera. Simplemente estamos transmitiendo cómo es nuestra vida. Y que está establecido que la vida un día se va a terminar en este mundo. La vida física. Pero el punto es, ¿está usted listo para su encuentro con Dios?
La Biblia dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso dice en Apocalipsis 20, en su verso número 15. Entonces, la Biblia también nos dice que existen dos lugares. Dos lugares donde la persona, donde el individuo, donde el hombre y la mujer puede pasar la eternidad. El cielo o el infierno. Cuando su vida, cuando nuestra vida se acabe en este mundo, ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? El Dios que no miente, porque Dios no miente. Esa es una de las excelencias de Dios. Él no miente. Él no puede mentir. El Dios que no miente habla únicamente de esos dos destinos para la raza humana. No hay tres destinos, menos cuatro. Hay grupos, hay religiones, o la religión ha querido hacer creer a la gente que hay otras opciones. Pero la Biblia, la palabra del Señor, Dios mismo, dice que solo hay dos destinos para la raza humana cuando la vida se termine en este mundo: el cielo y el infierno. El hombre o la mujer puede decidir no creer esto. Puede decir, no, eso no es cierto. Además del cielo, además del infierno, pueden haber otros lugares. El hombre puede no creer esto. Pero una cosa es cierto. Esto no altera o esto no cambiará el hecho que se dirigen hacia uno de estos dos lugares, el cielo o el infierno. Entonces, debido a que todos vamos a morir o hemos de morir, y debido a que estaremos para siempre en el cielo o en el infierno, lo más importante en la vida es saber si nuestro destino final y eterno será el cielo. ¿Su destino final será el cielo? ¿O será el infierno? Es posible saber que cuando dejemos este mundo, que cuando el alma se separe de este cuerpo, es posible saber que cuando eso suceda, nuestro destino eterno es el cielo. ¿Es posible saber eso? Bueno, es posible saberlo. Y si lo es, ¿cómo? ¿De qué manera? Yo creo que sí es posible estar seguro de esto, de que nuestro destino eterno es el cielo. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, que tenéis vida eterna. ¿Se da cuenta? Y esto tiene que ver con la seguridad de la salvación, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hoy la gente, no sé si en son de broma o en cierto lo dice, mire usted, solo Dios sabe quién es salvo. Pero uno puede estar consciente o no, si lo es o no. La Biblia garantiza. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Si creéis, no estamos engañados, ni pretendemos engañar. La Biblia dice que a todo aquel que cree, tiene vida eterna. ¿A dónde iré cuando yo deje este mundo?
¿A dónde irá mi alma cuando se separe de este cuerpo? ¿Es posible saberlo? Sí, al cielo, porque la Biblia lo dice. La Biblia lo declara. ¿Está usted seguro? ¿Está usted segura? ¿O está titubeando? Solo Dios sabe a dónde me va a mandar. Bueno, yo también sé a dónde Dios me va a llevar cuando deje este mundo, a su santa morada, a la eternidad, al cielo, a la presencia de nuestro Señor. ¿Está usted seguro? ¿Está usted segura? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Como la hierba? ¿Como la flor? En el rato menos pensado, se termina. Y solo queda el decir, pero si ayer lo vimos, ayer lo saludamos, ayer lo escuchamos, o ayer comimos juntos, jugamos juntos, caminamos juntos. Pero la vida es así, es transitoria. Entonces, tenemos que pensar en el destino eterno. ¿Cuál será nuestro destino eterno? ¿El cielo o el infierno? ¿Hay esperanza para los que no la tienen? Bueno, yo creo que sinceramente no estamos en una situación que no tiene esperanza. Y Dios ha proveyó la forma correcta para perdonar nuestros pecados, sin negociar su justicia. Romanos 3:26, que vamos a darle lectura a este pasaje en el Nuevo Testamento, precisamente en Romanos capítulo 3, dijimos, en su verso número 26, dice la palabra del Señor así, Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Porque Dios no está negociando su justicia. No. Sin embargo, dijimos que Dios a través de Jesucristo encontró o proveyó la forma en la cual puede perdonar nuestros pecados sin negociar su justicia. En otras palabras, sin negociar su santidad. Porque Dios no está negociando con nosotros. No. Entonces, la Biblia dice que Dios envió a su Hijo amado a la tierra. Y lo envió hace más de 2000 años. Digamos 2020 años. Y lo envió para buscar y salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. Entonces el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario para morir como nuestro sustituto. Él murió en lugar suyo, Él murió en lugar mío. La muerte, el castigo que yo merecía, Él sufrió poniéndose en mi lugar, poniéndose en el lugar de usted. Entonces, Él murió en nuestro lugar. Jesucristo murió, digamos, la muerte que nosotros deberíamos haber muerto. Jesucristo pagó la deuda que teníamos a causa de nuestros pecados. Soportó la penalidad que nosotros deberíamos haber soportado. Eso dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, y el capítulo 3, en su verso número 18, que es importante leerlo. Dice primera Pedro 3:18, porque también Cristo padeció
una sola vez por los pecados. ¿Por qué padeció? Por los pecados. ¿Por los pecados de quién? Por los pecados de nosotros. Por la desobediencia nuestra, de usted, mía o de usted. Por los pecados. El justo por los injustos. El que no le hizo mal a ninguno, quiso morir por aquellos que éramos injustos, malos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¡Qué maravilloso! Él pagó la deuda que teníamos a causa de nuestros pecados. Y también Él clavó, dice Pablo en Colosenses, Él clavó en la cruz aquella carta, aquella acta que nos hacía culpables. Todo lo que estaba ahí contra nosotros, Él la clavó en la cruz. Entonces, hay un único camino al cielo. Y Dios ofrece la salvación a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y reciba a Cristo como su Salvador. Eso dice la palabra en Hechos capítulo 20, en su verso número 21. Y pensemos en esas dos palabras. Bueno, es importante que leamos el pasaje mencionado, este último, Hechos capítulo 20, en su verso número 21. Dice así. Dice Hechos capítulo 20 en su verso número 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Note, pensemos en estas dos palabras, arrepentirse, porque dice ahí el pasaje, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Arrepentirse y creer. Y digamos que estas dos palabras, arrepentirse y creer, son como las dos caras de una misma moneda. Nos arrepentimos cuando reconocemos nuestra necesidad de ser salvos. Cuando reconocemos nuestra necesidad de ser perdonados. Por eso hay un arrepentimiento, debe haber arrepentimiento. Todos nosotros en algún momento le fallamos a Dios. No hacemos lo que a Dios le agrada. No vivimos conforme a la voluntad de Dios. A veces queremos vivir como a nosotros nos gusta, como bien nos parezca. Hacemos lo que queremos o hacemos lo que nos da la gana. Vamos a donde no deberíamos ir. Nos portamos como no deberíamos portarnos y ofendemos a Dios. Pecamos y debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos. Señor, yo me arrepiento de eso que hice. Yo me arrepiento de este pecado. Ese pecado que cometí, ese pecado tiene nombre. Ese pecado tiene nombre. Y debemos arrepentirnos. Y si lo hacemos, Dios nos perdona. Por eso dice la palabra en un texto muy conocido en la cristiandad, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también dice allá en el Antiguo Testamento, en Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa, uno, confiesa, y dos, se aparta, alcanzará misericordia.
Porque es importante reconocer que le hemos fallado a Dios. Y hay que hacerlo antes que esta vida se acabe. Porque una vez que dejemos este mundo, ya nada tiene sentido, ya nada tiene valor, nada puede ayudarnos respecto al perdón. Es en vida cuando debemos arrepentirnos. ¿Qué ha hecho usted de malo? ¿Qué hemos hecho de malo? Bueno, el arrepentimiento, confesar, pero no quedarnos con eso, según Proverbios, según la Biblia, y se aparta. Porque no tenemos que abusar de la gracia de Dios. No tenemos que abusar de la misericordia de Dios. Ah, Dios me perdona, yo le fallé y yo lo reconozco y confieso, me reconcilio y a la vuelta otra vez lo mismo. Hay un problema. No me he apartado de ese pecado. Debemos apartarnos de ese pecado. Ya no volverlo a cometer. No es que ya no vamos a fallar, pero quizá ya no vamos a fallar en lo mismo, haciendo lo mismo, no, y se aparta. ¿De cuántas cosas debemos apartarnos como hijos de Dios? A veces nos confundimos con el mundo a tal grado que quizá nos sintamos motivados a vivir una vida mundana porque miramos que la vida mundana es feliz. Bueno, el Evangelio, el cristianismo también es feliz. Gloria sea al Señor, toda nuestra vida ha sido para el Señor. Y no lamentamos nada. Disfrutamos la vida. Por supuesto que la disfrutamos. ¿Somos felices? Claro que sí. No tenemos todo lo que quisiéramos, pero somos felices. Hay un canto que sin duda ustedes han escuchado o de repente cantado. Dice, todo el mundo busca la felicidad. No la encontrarán si no se acercan a Jesús. Porque la vida mundana es feliz, pero una felicidad momentánea. Y perdonen eso. Felices los que beben guaro y felices cuando se empinan la botella. Pero se acabó la botella de cerveza, se acabó todo. Así que tenemos que pensar de qué cosas debemos arrepentirnos. Mire esta pandemia que nos tiene tal vez no tan asustado como antes, pero que tiene de rodillas al mundo. Un pequeño virus, digamos pequeño, que no se mira, pero de rodillas al mundo entero. ¿Qué nos ha enseñado? Que quizá debemos arrepentirnos de algunas cosas que a lo mejor no hacíamos bien en la vida cristiana, que a lo mejor no hacíamos bien en la iglesia. Quizás hacer aquellos movimientos correctos, arrepentirnos. ¿De qué cosas? Cada uno de nosotros estamos conscientes y debemos ser conscientes de qué cosas debemos arrepentirnos y ya no hacerlas, ya no vivir con ellas, ya no, apartarnos y empezar o continuar viviendo esa vida que agrada, esa vida que honra al Señor. Entonces, nos arrepentimos cuando reconocemos nuestra necesidad de ser perdonados. Cuando reconocemos nuestra necesidad de ser salvados. Cuando sentimos esa necesidad de que Cristo le dé un giro a nuestra vida. Y creemos cuando aceptamos el camino de Dios.
Porque hay mucha gente que no cree. Cree que está bien así. Cree que así debe ser la cosa. No. Mucha gente dice, sí, yo creo en Dios. Pero lo quiere recibir como su único salvador. Mire usted, eso sí que no. Todos somos hijos de Dios. No. Y como alguien dijo, ni a primo llegan. ¿Se considera usted un primo de Dios? Bueno, yo quiero recordarle que Dios no tiene primos. Dios solo tiene hijos. Porque así dice la Biblia, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es por eso que Jesús dijo en San Juan capítulo 3, en su versículo 7, se lo dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Se da cuenta? Un hombre religioso que sabía mucho de la ley, maestro de Israel, maestro de la ley, digo, pero no entendió el mensaje del Señor. Porque el incrédulo no entiende la palabra de Dios, no entiende la Biblia. Entonces Nicodemo no entendía, porque no había nacido de nuevo. Y Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, no solo para entrar al reino de Dios, sino para que entiendas lo que te estoy diciendo. Hoy hay mucha gente que no entiende la Biblia. Y de repente estaba en la iglesia. Y quizás no la entendió, no la entiende. Posiblemente no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, no tiene al Espíritu Santo, porque eres el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad, dice la Biblia. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Entonces, mi amigo, hermanos, cada uno de nosotros decidimos dónde pasaremos la eternidad. Y volviendo a nuestro pasaje donde iniciamos, dice, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Notemos, así es nuestra vida. La vida es frágil. Dicen que, bueno, en toda esta situación que estamos viviendo, el COVID no hace excepción. Cuando empezó todo esto, se decía que solo a determinadas personas, pero con el pasar de los días nos dimos cuenta que el COVID agarró parejo. Sí, así es la muerte. No anda buscando enfermos, ricos, pobres. Y fíjense ustedes que para morir no es necesario tener COVID. Yo no me quiero morir de COVID. Bueno, gracias a Dios porque no nos morimos de eso. Pero si no morimos de COVID, y si el Señor tarda en venir, moriremos de cualquier otra cosa, de cualquier otra enfermedad, porque está establecido que el hombre muera una sola vez. Y no se puede alterar la voluntad de Dios. No se puede alterar lo que Dios ha determinado. Así que antes que la vida se acabe, antes que nuestro peregrinaje se acabe en esta tierra, en este mundo, debemos pensar dónde pasaremos la eternidad. Solo hay dos lugares, el cielo o el infierno.
Usted decide dónde pasar su eternidad. Pero nosotros le invitamos y deseamos y rogamos a Dios que usted se decida por Cristo. Porque solamente Cristo es el camino. Solamente Cristo es la puerta. Así que, si el cielo tiene una sola puerta, es por si acaso el cielo solo tiene una puerta. ¿Saben cuál es esa puerta? Cristo. Porque Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare. ¿Se da cuenta? No podemos entrar de otra forma. No podemos entrar de otro modo. Es a través de Jesús. Entonces, con el entendido de que la vida es transitoria, de que Dios es Señor y amo de la historia en nuestra vida también, con el entendido de que Dios está en control de todo, y con esa salvedad de que así en nuestra vida, como la hierba, como la flor, que florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca, nosotros debemos prepararnos, debemos estar listos para encontrarnos con el Señor. ¿Está usted listo? ¿Está usted lista para ese encuentro? Ojalá que sí. Esperamos que sí. Y sin la pretensión de ser vanidosos, estamos listos para encontrarnos con el Señor. Así que, mi amigo, aún es tiempo, aún hay oportunidad, porque cuando dejemos de existir, por más que nos hagan, por más que nos digan, por más que nos lleven cosas al cementerio, ya nada funciona. Es en vida, mi hermano, es en vida, mi amigo, cuando usted se puede poner a cuentas con el Señor. Así que quiero invitarles a orar. Padre, en esta hora te agradecemos por habernos dado el privilegio de pensar en las verdades en el Salmo 90 y otros textos de tu palabra. Gracias porque tu palabra nos enseña que tú eres soberano, que tú reinas, que tú gobiernas el mundo entero, que tú eres el dueño de la historia, el amo de la historia. Señor, gracias porque a pesar de nuestras ofensas, de nuestras faltas, Señor, tú en tu misericordia aún nos tienes con vida. Gracias por ello. Te rogamos que nos ayudes, Padre, a reconocer que nuestra vida en este mundo, que nuestro paso por esta tierra, Señor, es temporal. Y podemos vivir muchos años, pero cuando los comparamos con tu eternidad, nos quedamos muy cortos, Señor. Pero te rogamos que nos ayudes, Padre, para que mientras estemos en este mundo, te podamos glorificar, te podamos honrar, te podamos servir, te podamos, Señor, agradar en las cosas grandes o pequeñas que podamos hacer. Te podamos agradar en la forma en que vivimos, donde quiera que sea, Señor. Ayúdanos a aprovechar nuestra vida, Señor. Ayúdanos a tener esa confianza
de que en ti hemos sido perdonados, hemos sido salvados, y que al dejar este mundo, que no sabemos cuándo será, Señor, iremos a la eternidad, a la presencia tuya, a gozar eternamente y para siempre. Bueno, tu palabra nos confirma eso, Señor. Te pedimos por aquellas personas que no han querido rendir su vida a Jesús, que no han querido reconocer que necesitan a Jesús, que toque sus corazones, para que ellos un día puedan responder a ese llamado y puedan convertirse, Señor, de sus pecados, puedan dejar de hacer lo malo y empezar a vivir una vida diferente, una vida diferente que es posible al poder tuyo, Señor, porque tu gran poder y tu gran amor son cosas que transforman la vida, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de nuestros oyentes, televidentes, Señor, gracias por ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús y siempre pidiéndote que tú proveas para cada necesidad personal, familiar. Que nada falte en el hogar, en la cocina, que siempre haya lo necesario, Señor, que siempre haya lo necesario, Señor, el pan diario, como nosotros decimos, Padre. Así que muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por nuestra vida y sobre todo, gracias porque nos has perdonado, nos has salvado y nos das esa esperanza que después de esta vida hay una eternidad gloriosa con Cristo para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro único Salvador, como único Señor en nuestra vida. Así que te damos las gracias, oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Así que queremos invitarle entonces para que en la próxima oportunidad, una vez más, si es posible, si así es la voluntad del Señor, pues puedan estar en sintonía de ese programa y juntos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Nuestro renovado saludo a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Les deseamos muchas bendiciones. Les deseamos que la paz del Señor reine en sus corazones, en sus familias, en sus hogares, independientemente de la situación que tengamos que vivir. En medio de esta situación no tan fácil que nos ha tocado que vivir, hasta aquí Dios nos ha guardado y seguramente Dios nos seguirá guardando. Así que hay que tener esa confianza, esa seguridad de que Dios nos acompaña, de que Dios nos consuela, de que Él nos sostiene y que Él no nos desampara como lo ha prometido en su palabra. Una vez más, muchas gracias por sintonizarnos y esperamos que en la próxima oportunidad, una vez más, tengamos este tiempo para ser edificados en la palabra del Señor. Muchas gracias les damos al Señor y a ustedes, así que hasta la próxima, si Dios así lo permite. Saludos para todos.